Hoy vamos a tener al doctor Carlos Gilberto Aguilar Madera. El doctor Carlos Gilberto realizó los estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde obtuvo el grado de ingeniero químico. Posteriormente realizó los estudios de maestría en ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Celaya. El grado de doctor en ingeniería química lo obtuvo en la Universidad Metropolitana. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con nivel 1. Cuenta con perfil deseable PRODEP y es presidente del capítulo mexicano de Interpore. Ha publicado 53 artículos en revistas del JCR y 16 en revistas de divulgación, con 73 participación en congresos nacionales y 10 internacionales, 3 capítulos de libro, 1 libro y 2 registros de software. Ha participado en la dirección y o codirección de 13 tesis de licenciatura terminadas, 6 tesis de maestría terminadas y 1 en proceso, 3 tesis de doctorado terminadas y 3 tesis de doctorado en proceso. Adelante, doctor. Sí, gracias. No ocupo el micrófono, ¿eh? No, ok. Bien, gracias y nuevamente por la invitación a la escuela de supercómputo. La idea es mostrar más o menos las aplicaciones que les hemos dado nosotros al modelado, ¿no? Al modelado y simulación. Le llamamos modelado y simulación para distinguir cuando uno plantea las ecuaciones, eso es modelado, y simulación ya cuando se resuelven, ¿no? Y se obtienen resultados numéricos. Lo que les voy a presentar no solo es hecho por mí. Hemos formado un buen grupo de colaboradores de investigación, principalmente entre nosotros 4 y otras personas que a lo mejor no nombro aquí. Pero, por ejemplo, está el doctor Valente Flores, que él es especialista en absorción, él se doctoró aquí en la Autónoma de San Luis Potosí, está allá con nosotros, es mi colega en la Autónoma de Nuevo León. Yo, que ya me encuentro allá en Nuevo León desde hace 10 años. El doctor Raúl Ocampo, que está aquí en la Autónoma de San Luis Potosí y con el que hemos tenido una colaboración bastante fuerte, sobre todo en modelado, ¿no? Específicamente la absorción. Y últimamente, tiene ya más de 5 años, una colaboración muy fuerte con la doctora Esther Bailón, de la Universidad de Granada, que gracias a ella se ha explorado otras cosas que no habíamos hecho y que surgen como de la necesidad de averiguar más sobre ciertos fenómenos que hay en procesos, sobre todo de reacciones químicas, en reactores químicos. Y hemos usado las capacidades que nos ofrece el CFD, ¿no? Por mostrar algunos productos, además de varias tesis de maestría y doctorado y artículos en revistas de alto impacto, hemos tenido convenios, ¿no? Y movilidad y todo eso, ¿no? Quiero mostrar aquí algunos trabajos y lo que quiero que vean es la geometría que se ha estado trabajando. Por ejemplo, esta es uno de los trabajos más nuevos, donde ya se modela geometrías en 3D para averiguar ahí el fenómeno de absorción o de reacción química, ¿sí? Por ejemplo, estas son ideas que traemos pensando de que estas estructuras, le llaman válvulas tipos Tesla, mejoran de alguna manera el flujo de fluidos y debe de repercutir en alguna mejora del proceso del transporte del soluto y la fijación en la pared sólida. Hay otras geometrías que se han estudiado. Lo interesante de esto es de que estas estructuras se han impreso de veras en impresoras 3D, no aquí, se han hecho en España, y ahí se han hecho los experimentos y nosotros nos hemos encargado de modelarlo y hacer que lo que arroje COMSOL se parezca a lo de los experimentos, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje bastante interesante y nosotros nos hemos dado cuenta que la gente que hace experimentación no hace modelado y la gente que hace modelado no hace experimentación. Entonces, creemos que no estamos descubriendo el hilo negro de las cosas, simplemente estamos mezclando dos disciplinas que a veces por el expertise de las personas es difícil que se conjunten, ¿no? Pero es más fácil si hay un grupo de colaboración más grande, ¿no? Y de ahí surgen muy buenos trabajos, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien cuando tuve un profesor durante el doctorado
en una de las clases me mencionó de que cuando dos disciplinas o áreas aparentemente se unen, surgen áreas emergentes innovadoras. Ahí es cuando de repente se empieza a surgir innovación, ¿sí? Cuando se usa algo diferente y se mezclan. De alguna manera se batalla y se logra obtener la mezcla de resultados de dos disciplinas, ¿no? Eso es algo muy interesante. Aquí hay otros trabajos. Allá les presento la geometría y el paper, ¿no? En donde se publicó. Son trabajos recientes del 2024 de este año. Y aquí es algo de lo que les explicaba en la mañana, ¿no? Algunos trabajos ya los hemos hecho en el caso de problemas de frontera móvil, ¿no? Es decir, ya el tanque agitado, que nos hemos dado cuenta que son muy tediosos, son complicados, pero que arrojan nueva luz. Por ejemplo, ya en un problema resuelto se pueden ver los patrones del flujo, que se forman dentro del reactor, del absorbedor. Podemos ver los perfiles de concentración del soluto. Vean aquí cómo hay zonas de menos soluto que en otras. Ver ahí el detalle local de la concentración y de los fluxes, en donde se intensifican los fluxes de masa, porque la idea es como que en un futuro hacer absorbedores más compactos, pero que sean muy eficientes a la hora de absorber una gran cantidad de soluto en un poco espacio, ¿no? La idea fundamental es, pues, usa mucho carbón activado, pero no es posible eso, ¿no? Entonces, siempre hacer equipos más compactos, más eficientes, energéticamente más eficientes, ¿sí? Y que no haya tanto material de desecho. Por ejemplo, los carbones activados pues, se ensucian durante su proceso. Hay que parar la máquina, remover el carbón y llevarlo a activar, ¿no? Para volverlo a usar, ¿sí? Bien, son algunos ejemplos que les quería platicar, ¿no? Ya entrando en materia, hasta aquí aproveché material hay que citar correctamente, ¿no? Este material no es mío, es de una tesis de maestría. Por el asunto ahí del plagio y todo eso, ¿no? Entonces son imágenes, material que estoy reciclando de estudiantes que hemos tenido, ¿sí? Específicamente del estudiante Saúl Gutiérrez, aquí de la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, Saúl nos comenta que pues, aquí en el planeta Tierra el 97% del agua está en los océanos, solo una parte muy pequeña, el 2.5 es agua dulce. No sé de qué años sean estos datos, ¿no? Pudieran haber cambiado ya en estos tiempos por el asunto del deshielo, ¿no? Lamentablemente, si parte de los icebergs se derriten, no queda como agua dulce, se va a ir al agua de mar, se va al mar. Entonces, no va a entrar en la región de agua dulce, sino va a estar en la parte de océanos, ¿eh? Lamentablemente. Una parte del agua dulce está en los glaciares, justo lo que lo comento. Fíjense la gran cantidad de agua que hay en los glaciares, ¿no? Es muchísima. Y otra parte, nada despreciable, está en forma de agua subterránea y hay una porción muy pequeña de aguas superficiales, aquí, ¿sí? Que es la que está en presas, lagos, lagunas, ríos, yo creo. Y de esa pequeñísima, una parte están lagos, que ya últimamente sabemos que varios lagos se secaron en México, ¿no? Ha habido una sequía desde hace 4 años para acá, bastante intensa. Y afortunadamente se empezó a recuperar este año los niveles de presas, de lagos. Pero por ejemplo aquí en Morelia, el lago de Cuitzeo estaba seco, ¿no? Hace poco pasé por ahí, estaba seco. Y es un lago enorme, ¿no? Y seco, ¿sí? Allá en Nuevo León teníamos muchos problemas con las presas, estaban para llorar, pero ya se recuperaron. Las 3 presas que hay allá ya se recuperaron. En un solo mes se recuperó. Una función escalón, fue así. Una función escalón, rápidamente se recuperó. Pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no aprendamos a nociones de manejo del agua, ¿no? Necesitamos cuidar el agua de todos modos, porque puede volver a haber otra sequía, ¿sí? Las sequías son cíclicas, más o menos. A veces lo que no nos gusta es la frecuencia con la que se presentan, ¿no? Las frecuencias en el tiempo son las que de repente se modifican, y los máximos y los mínimos, ¿sí? Puede haber sequías muy intensas. Hay otras fuentes de agua, plantas y animales, o donde está el agua, ríos, otros humedales, atmósferas y humedad del suelo. Vean esta cantidad, el agua subterránea. Justamente preguntaba a los colegas, la mayoría del agua aquí en San Luis Potosí viene de pozos. Es decir,
Aparentemente no hay agua, aquí se ve árido el estado de San Luis Potosí, pero todo el agua está allá abajo. Es decir, son macizos, formaciones rocosas importantes, porosas, permeables, que almacenan mucha agua, y le llamamos acuíferos, ¿no? Hay acuíferos más o menos someros, y hay acuíferos más profundos todavía. Y cuando las personas tienen problemas para obtener el agua, pues lo más fácil es explotar los acuíferos más someros, y luego va uno por los profundos. Entonces, en el caso de Monterrey, ya se empezaron a hacer pozos para llegar a acuíferos más profundos, que son más caros, se supone que es el agua tiene más calidad, etcétera, pero es agua más fósil, ¿sí? Es agua más vieja, tiene varios millones de años allá abajo, o miles de años, ¿sí? Para que esté allá abajo por varios milenios. No es agua tan fácil, que entra fácil al ciclo del agua, ¿no? El ciclo de vida del agua. Es una agua que se recarga, pero con unos retardos mayores en el tiempo, ¿no? Unos delays más largos. Por eso no está conveniente de repente ir por ellos y agotarlos. Bien, a diferencia de los acuíferos someros, que se recargan con más regularidad. En México, por ejemplo, aquí hay un mapa del uso intensivo del agua, ¿no? Superficial y subterráneo. Por ejemplo, aquí está San Luis, ¿no? Este es San Luis. Esta escala, indica en dónde se usa principalmente el subterráneo, y vean que justamente San Luis satisface sus demandas de agua a través de pozos. Sí hay presas, ¿no? Tengo entendido. El fuerte de las presas de repente es para fines agrícolas, ¿no? Y eso es lo principal de este mapa, ¿no? Que la mayoría del uso del agua, cuando nosotros abrimos el grifo, viene de agua de pozos seguramente. Aquí hay unos datos interesantes más o menos. Son datos hasta el 2017. Vean la curva hacia arriba del consumo de agua. Cada vez somos más humanos, habemos más humanos en México y en el mundo. Más o menos es constante, ¿no? La parte de agua que se usa desde el subsuelo. ¿Por qué? Pues porque no es tan fácil hacer pozos. Si hubiera más facilidad de hacer pozos, pues esa curva fuera para arriba, ¿no? ¿Sí? Hay pozos, o sea, un pozo legal se tiene que registrar ante la Comisión Nacional del Agua, etcétera, etcétera, pero allá los ejidatarios hacen pozos artesanales y no se registran ante la CNA. Y seguramente esta curva debe estar más arriba, ¿no? Es lo que quiero decirles. ¿Sí? Eso es al consumo legal y medido por la CNA. Un porcentaje de esas aguas se tratan. ¿Sí? Esta es una curva positiva, ¿no? Es un dato positivo. Aquí está, por ejemplo, la fuente del agua, fuente municipal, fuente industrial y la total, ¿no? Es la fracción de agua que en teoría se vuelve a usar, ¿no? A fecha del 2016, entre 40 y 50% del agua se recicla, se trata. No sé el fin que se use para esa agua tratada. A veces la planta de tratamiento no está diseñada para bajar los niveles de contaminantes al mínimo, y a veces se usan para otros fines, ¿no? Por ejemplo, en algunas universidades tienen por ejemplo, la UANL. La UANL tiene una planta de tratamiento y el agua se usa para los jardines, por ejemplo. ¿Sí? Y ya pues, se evita usar el agua potable, ¿no? Y se usa para regar jardines, por ejemplo. Entonces, a veces no es claro el fin del agua tratada. Aquí en particular en San Luis Potosí no tengo idea de para qué se usa el agua tratada. ¿Sí? Bien, en cuanto al tratamiento del agua, fíjese más o menos las etapas, ¿no? Hay un tratamiento primario, secundario y terciario. Trabajo mecánico, ¿no? Separar residuos, filtrar, etcétera. Y dentro de los terciarios viene la parte que nos interesa, que es la absorción. ¿Sí? La absorción, aquí la definen como remoción de iones y moléculas de una solución que presentan afinidad a un medio sólido adecuado. Principalmente se usa el carbón activado. Otros, se me fue el nombre, que es como yeso blanco, que obtraen de las minas. Las zeolitas se usan mucho, principalmente así en cantidades industriales, ¿no? Cantidades masivas.
Están otras tecnologías como la ósmosis inversa, usualmente esta es más cara, esta es más barata y el microtamizado debe ser más barata, ¿no? Eso es para escala industrial. Entonces, hay interés de repente pues averiguar el fenómeno de la absorción con el fin de saber cierto material absorbente, qué solutos va a absorber, qué cantidad de solutos va a absorber, hasta qué tiempo lo podemos usar antes de que se sature y ya no absorba lo que debe de absorber, ¿no? Por ejemplo, no sé si aquí haya plantas esas chiquitas de agua potable, en la que va uno de ustedes y llevan su garrafón y lo llenan. Ahí tienen luz ultravioleta, tienen ósmosis inversa, tienen un lecho de carbón activado y de repente como que compran el agua y tiene sabor ya. ¿Eh? ¿Qué significará eso? Alguna etapa ya no está bien, ¿eh? Como tiene sabor y ya se van a otra tienda, ¿no? Y por lo pronto esa no. O sea, le tienen que decir al dueño, oye, ya tiene sabor el agua. Vete a cambiar el lecho de carbón, etcétera, etcétera, ¿no? O a lo mejor el de luz ultravioleta ya se le acabó la lámpara, hay que reemplazar la lámpara. No sé, ¿eh? El de ósmosis inversa, tengo entendido que son membranas. Entonces, igual las membranas son poros chiquitos, a lo mejor se taponan algunos poritos y ya no funciona bien la ósmosis, ¿no? Como debería de ser. Entonces, hay que darle mantenimiento a los equipos. Bien, ¿y qué es la absorción? La absorción básicamente es esto, ¿no? Hay una solución, hay un soluto, hay un material sólido que es el absorbente y después de ponerlos en contacto, pues eventualmente las moléculas del soluto se pegan al absorbente. Puede haber dos tipos, o al menos hay una clasificación de dos tipos. Una absorción física y una química. La física le llaman fisisorción, cuando son enlaces de tipo físico, y cuando hay enlaces o fuerzas de origen químico, le llaman quimisorción. ¿Sí? Este tipo de enlaces es más fuerte, es más débil, el tipo de enlace que se forma. Y si después queremos desorber el soluto del material absorbente, pues vamos a batallar más si el enlace fue tipo químico, ¿no? Y si fue el enlace tipo físico, pues va a ser más fácil después desprender el material del absorbente, ¿no? Básicamente es eso. La física es por fuerzas de Van der Waals y las químicas pues es por reacción química, ¿no? Llega la molécula y reacciona. ¿Quieres apuntador? Sí, por favor. Sí, porque estoy con el dedo. Ahí tiene ¿Sí tiene el láser? para conectar la USB. Sí, con el puro láser. Ah, Ok, a ver. Sí, ahí está. Ok. Bien. Eso se ve bastante bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en un medio poroso que tiene macro, micro, nanoporos, mesoporos, pues el camino puede ser muy intrincado para la molécula, ¿no? Entonces, hay una etapa que nosotros hemos descrito como la etapa del transporte externo. El soluto está dentro del solvente, ¿no? Aquí la molécula estaba cerquitas, ¿no? Pero realmente puede estar muy lejos de la pared, entonces tiene que viajar, pues tiene que ser promovido que el soluto esté cerquita de la pared sólida. Una vez que está cerca de la pared sólida, pues ahora tiene que viajar por los poros hasta eventualmente llegar a donde se fije, ¿no? ¿Sí? Nosotros la etapa del viaje dentro del medio poroso la llamamos transporte intraparticular. A la parte externa, pues transporte externo, que ya vimos que puede ser por medios convectivos o difusivos. Y dentro del medio poroso, pues ya modelamos de otra manera a lo que mostré en el taller en la mañana. Una vez que está dentro y las cosas se alinean, pues puede encontrar un sitio activo, ¿no? Nosotros le llamamos sitio activo al lugar donde la molécula finalmente llegó y se depositó. ¿Sí? Es decir, no en todas la superficie está disponible fenómenos adecuados para que llegue y se quede pegada la molécula, ¿no? ¿Sí? Y aquí por fin llegó. Entonces, ese es básicamente todo el viaje que debe experimentar el soluto para llegar a fijarse, ¿no? Y entonces la idea es que entren muchas moléculas, el medio poroso tenga muchos sitios activos, y no sea tan intrincado, es como que lo ideal, ¿no? Que rápido llegue a donde se deba llegar y eventualmente, pues que no haya
tanta limitante por el transporte a través de los poros. Eso es lo que se busca. Por eso el carbón activado es uno de los mejores, ¿sí? Los carbones activados tienen una gran disponibilidad de área para que se le peguen muchas moléculas de soluto, muchas, ¿sí? A diferencia de otros materiales absorbentes. El fenómeno pues, puede estar a diferentes escalas, ¿no? Se puede modelar y observar, incluso a nivel de laboratorio, a diferentes escalas, en macro, meso, microporos principalmente, y ya a escala industrial o de aplicación masiva, pues se lleva a cabo en columnas empacadas, en donde está aquí en un cilindro el material empacado, el material absorbente, y eventualmente se pase el agua con el contaminante, y la idea es que del otro lado salga el agua limpia, ¿no? Al menos que salga con la concentración que permite la NOM, ¿no? La norma oficial mexicana. Depende del contaminante en particular. Sí, a nivel industrial pues se usa carbón activado, alúmina, zeolita y sílica gel, ¿no? Como materiales para absorber. Y bueno, fíjense cómo aquí en esta lámina hay diferentes tipos de experimentos y sirven para lo mismo, para cuantificar la absorción. Por ejemplo, acá está una escala ya de columna, ¿no? de litros, de varios litros, de miles de litros de tratamiento del agua contaminada. Acá son cantidades para estudiar el fenómeno primero a escala de laboratorio, ¿sí? Le llamamos régimen estático, régimen dinámico. Esto que está aquí es régimen dinámico, todo esto. Es un absorbedor agitado, ¿no? Y la idea es ver ahí cuánto tarda en que el soluto llegue hasta el centro del absorbente y se sature el absorbente, ¿sí? Todas esas etapas de estudio son útiles a la hora de que nosotros llegamos hasta acá, a tratar de modelar toda la columna de empacado. En la etapa de equilibrio, nosotros le llamamos, lo que interesa es saber por cada concentración de soluto en el solvente, cuánto se absorbe en el material sólido. Aquí Q tiene unidades de miligramos de soluto por cada gramo de absorbente. Es una manera en cómo medimos la capacidad de absorción de los materiales absorbentes. Entonces, pues se ha visto que no es una relación lineal, ¿no? ¿Cuánto es capaz de absorber? Y como que hay fenómenos de cómo se van llenando las capitas sobre el material absorbente, y eso impacta en la forma de la curva final. Estas son las curvas típicas, incluso, y aquí están los modelos típicos matemáticos que se usan para calcular cuánto se absorbe por cada concentración de soluto en el solvente. Aquí están las ecuaciones, la lineal, son muy usadas las isotermas de Freundlich, Langmuir, Prausnitz y otras un poco más complicadas, pero todas sirven para lo mismo, ¿no? Tratar de modelar cuánto se absorbe, ¿sí? El asunto de, esta curva es de la concentración de soluto en el solvente, y vean cómo va decayendo con el tiempo, porque en el solvente cada vez hay menos soluto porque ya penetró el material poroso. Entonces eventualmente la concentración debe de caer hasta alcanzar el equilibrio, ¿sí? Es decir, por más que dejemos ahí el tiempo, las cosas en contacto, pues ya no va a cambiar la concentración en el soluto, en el solvente. Ya no hay manera de que absorba más el material absorbente. Usualmente esto se hace con condiciones controladas de temperatura, de pH. Hemos visto que esta velocidad con la que decae depende de la velocidad de agitación. Es decir, entre mejor se promueva la agitación, más fácil hacemos llegar el soluto hacia el centro del material absorbente. Y ese decaimiento de la concentración se modela con modelos cinéticos. Son dos fenómenos bien diferentes. Uno es modelar el equilibrio, esto es modelar la rapidez de decaimiento, ¿no? Estos son modelos cinéticos. En la literatura hay unos clásicos. Este es de pseudo primer orden, de segundo orden, Elovich, difusión intraparticular. Vean que la idea es que Q es función de T, ¿no? Q es función de T. Y estos modelos son bastante buenos, son muy rápidos de programar. Son una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Son facilísimos. El detalle que está que estos parámetros que encuentran, por ejemplo, K, está A, está B, está K, está C, solo va a servir para el experimento en particular. Y va a ser muy difícil que se extrapole a otras condiciones. Sí, como que no es escalable los parámetros que encuentran. Solo va a servir para
para ese sistema en particular, a ese pH, a esa temperatura, con ese material de absorbente, y ya. ¿Sí? Va a ser muy difícil tratar de aplicarlo después a una columna empacada, por ejemplo, todo esto. Hablando específicamente de la columna empacada, este es un problema de las columnas empacadas. Aquí está la columna, por abajo se mete el agua contaminada y por arriba debe salir limpia, ¿no? Eso es en teoría lo que nos dicen los libros. A la mera hora, pues hay una zona, esta HB, se la pueden imaginar como la zona que ya tiene el carbón activado totalmente saturado de absorbente, ¿sí? Porque se alimenta de abajo hacia arriba. Y hay otra zona que apenas se está llenando, como que el llenado de material absorbente es hacia arriba, ¿no? Así. Entonces, hay una zona en particular, la llamamos HZT, que no está completamente saturado. ¿Y eso en qué nos impacta? Pues de que a la mera hora aquí ya va a empezar agua contaminada. Entonces, en cuanto se rebasa la concentración permitida, el equipo debe de parar, ¿sí? Esta agua contaminada empieza a salir cuando se empieza a formar HZT. El problema es cuando HZT es grande, ¿no? ¿Sí? Porque indica que una parte grande de la columna no se está usando realmente. Sí está absorbiendo, pero está absorbiendo lentamente y eso hace que no retenga todo el contaminante y salga en el efluente y tengas que parar el equipo. Entonces lo ideal es que HZT sea chiquito para que se use al máximo el material ya empacado en la columna, ¿sí? Desde el punto de vista de ingeniería, pues lo ideal es hacer una curva así. Esta curva, para que lo entiendan, es la concentración a la salida, ¿no? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, no sale concentración del contaminante y de repente empieza a salir en la salida, y empieza a subir, a subir, a subir y ya sale con la concentración inicial con la que entra, acá abajo, ¿sí? Entonces lo ideal es que estas curvas no sean acostadas, sean más o menos verticales y eso indicaría que una columna es más eficiente que la otra. Solo viendo la curva de, le llaman curva de ruptura. La curva de medición del contaminante en la salida. Entonces lo ideal es curvas así y no así, porque así te obliga a que en este momento ya pares la columna. En ese momento pares la columna, la operación de la columna. Y toda esta cantidad, en teoría, es el absorbente no utilizado, ¿no? Y acá es menos material absorbente utilizado. Vean que puede ser una gran cantidad, ¿no? Entonces te obliga a pararlo, limpiar todo el carbono activado, limpiarlo otra vez y volverla a empacar, ¿no? Entonces usualmente tienen columnas pero en pares, una está jalando y la otra entra al quite cuando entra el mantenimiento otra de las columnas, deben estar por pares, ¿sí? Esta área es la que no queremos que sea grande, ¿no? Esta área de uso. Entonces uno de los trabajos que se hace es estimar estas curvas de ruptura. Estas curvas de ruptura ya hay modelos. Otra vez, hay modelos sencillos para modelar estas curvitas de ruptura. Está el modelo BDST, el modelo Wolborska, el modelo de Thomas. Otra vez tiene parámetros que hay que ajustar a algún experimento y eso ya te permite diseñar la columna, ¿no? Le llamamos, en ingeniería se le llaman ecuaciones de diseño cuando tú usas una ecuación para dimensionar el equipo, qué volumen, qué longitud, etcétera, cuánto material absorbente. Le llaman ecuaciones de diseño. Estas son ecuaciones ya de diseño. De hecho, aquí va cuántos litros por minuto le vas a meter del agua, ¿no? Y aquí está qué concentración lleva del soluto. Entonces ya tiene variables de operación. En el grupo de trabajo hemos explorado otros modelos matemáticos. Así rápidamente, hay uno en la literatura que le llamamos Pore Volume Surface Diffusional Model. Si lo googlean va a aparecer. Modelo difusional, modelo de difusión en superficie y volumen de poro, ¿no? Sería la traducción al español. Entonces, si se fijan, esta es una ecuación parcial que se parece a la que vimos en la mañana. Tiene su término de acumulación, de la parte absorbida, tiene su término difusivo, ¿no? Y tiene el balance de masa del soluto, pero en la solución. Este es un modelo de pore volume, PBSDM, que es más complicado. Ahí les resalto en colores algunos parámetros relacionados con el transporte externo, es KL, el transporte adentro de la partícula es los amarillos,
Esta es la difusión en el volumen de poro, la difusión superficial, que hay que averiguar. No es un dato de literatura, hay que investigarlo. Y principalmente la absorción en sitio activo se modela con Q, ¿no? Aquí en Q necesitamos meter una expresión matemática que tenga Q en función de C, y esa es justamente la isoterma de absorción. Entonces aquí se mete el modelo de absorción que mejor nos convenga. Esto es para un caso donde está la solución y está el material absorbente y está en agitación. Este otro modelo es justamente para la columna empacada. Y aquí hay algo que de lo que les platicaba en la mañana. Este modelo, si se fijan, ya tiene la velocidad del fluido, el otro modelo no. Ya tiene la velocidad del fluido, el coeficiente de dispersión axial. Este es el modelo para el transporte del soluto en el fluido dentro de la columna. ¿Sí? Y hay otra ecuación para el balance de masa del soluto dentro de la partícula absorbente. Son dos balances de masa diferentes que se van a acoplar con condiciones de frontera. Aquí están las condiciones de frontera, ¿no? Las condiciones de frontera en este caso es aquella condición que te enlaza una ecuación con la otra, a través de una frontera que las une. ¿Sí? Dos ecuaciones gobernantes unidas por una condición de frontera. O en este caso se ocupan dos condiciones de frontera. Este es un modelo más complejo que hemos retomado para hacer estudios de absorción. Y esa es básicamente la teoría que quería mostrarles, y ahora les voy a explicar tres casos en particular que se han estudiado, ¿no? Los tres casos son interesantes y son diferentes entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, este primer caso de Samuel modeló absorción en una columna empacada, ¿no? Entonces, hizo sus experimentos de absorción para obtener la isoterma de la molécula que en este caso es hidroxiquinoleína, 8HQ, en solución acuosa, y aquí hace los estudios de UV-Vis para calcular la concentración, por ejemplo. Aquí está el material absorbente que utilizó, es carbón activado, se le compró a Sigma Aldrich. Aquí están las propiedades del carbón, la distribución de tamaño de poros, etcétera, del material absorbente. Y aquí están los datos, por ejemplo, de las curvas de ruptura. Es una columna empacada chiquita, donde hizo los estudios ahí. Y ahí se testeó el modelo el de Pore Volume Surface Diffusional Model. Y la verdad es que sí funciona. ¿Sí? Los puntos son los experimentos de laboratorio y la otra es lo que predice COMSOL, ¿no? Es bastante bueno, bajo diferentes escenarios, ¿no? Diferentes concentraciones de entrada, diferentes longitudes del lecho empacado, diferentes flujos alimentados del agua tratada, y la verdad es que es bueno el modelo. ¿Es más complicado que otros sencillos? Sí, pero estos son más escalables a otros problemas. Es decir, los parámetros que encuentra uno deberían servir en otro escenario en el cual ahora incrementas el tamaño de la columna. Debería de funcionar. Por eso decimos que es más escalable. Aquí, por ejemplo, lo reconocemos, o sea, las predicciones son muy parecidas a modelos matemáticos más sencillos. Le llamamos modelos cinéticos simples, ¿no? O sea, la verdad es que dan cosas muy similares, con menos esfuerzo de cómputo. Pero vuelvo a lo mismo. En un modelo matemático más riguroso, a lo mejor te arroja lo mismo que modelos más simples, pero obtienes variables físicas que el otro no es capaz de calcular. ¿Sí? Es como con algunos colegas a veces discutía, oye, ¿para qué te va a servir hacer el modelado de la simulación? Y yo le respondo fácilmente, pues para averiguar variables físicas que no se pueden medir en laboratorio. Así de sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, los físicos han inventado aparatos para medir presión, temperatura, volumen, concentración de solutos a través de cromatografía, HPLCs, UV-Vis. Todo eso sirven para medir indirectamente la concentración de solutos en fases, ¿no? Pero hay otras variables ahí, hay un montón de variables que no han inventado el aparato que los mida. Entonces no nos queda de otra manera más que inferirlas a través de un modelo matemático. ¿Sí? Por ejemplo, concentraciones locales y fluxes locales. Averiguar en qué zonas ahí está el máximo de fluxes de masa. ¿Sí saben qué es flux? He usado mucho flux, pero no estoy seguro si saben qué es flux.
flux másico, flux molar. Flux másico se refiere a cuántos kilos por segundo pasan por metro cuadrado en un área. La idea es que sea una cantidad intensa, así mucho. En poca área que pase muchísimo. Fluxes más intensos, ¿sí? Fluxes. Y aquí está la simulación que hizo Samuel en COMSOL. Aquí está la animación. Estas son, en teoría, el llenado de las partículas absorbentes, ¿no? Vean cómo primero viaja por acá. Este es en el fluido y estas son las partículas absorbentes, ¿no? Entonces, eventualmente aquí se está graficando la concentración a la salida. Esta es la concentración a la salida. Vean que se parece mucho a las curvas teóricas de ruptura. Entonces, COMSOL calcula cosas muy similares. Y ese trabajo se hizo con COMSOL, ¿no? En 2D. Ya no hubo tiempo para que Samuel lo acabara en 3D, porque ya era mucho cómputo, ¿no? Esto se puede hacer en COMSOL, con los ejercicios que hemos visto. ¿Sí? Otro caso, que es de los más recientes, es en donde hemos ya empezado a estudiar la absorción, pero en geometrías ya prediseñadas. Como les comentaba, el grupo en España cuentan con una impresora 3D o varias impresoras 3D, en las cuales desde antemano se prediseñan la forma de los poros y lo imprimen y ahí hacen el experimento. Y eso sirve porque el CAD, el dibujo 3D nos lo manda a nosotros y lo lee COMSOL. Entonces es un ganar-ganar, ¿sí? Entonces ya me lo pasan de volada y lo metemos a COMSOL, le metemos las ecuaciones, condiciones de frontera, les pregunto a los de España, oye, ¿qué temperatura usaron? ¿Qué presión? ¿Cuánto flujo? Etcétera, etcétera, y yo trato de modelar lo que vieron ellos en el laboratorio. Entonces, aquí están, por ejemplo, unos monolitos que, en este caso, los diseñó Saúl. Tengo entendido que Saúl ahorita está en España imprimiéndolos. La idea es averiguar qué geometrías porosas son más eficientes, ¿sí? Obviamente que este es el 2D y él ¿cómo le llaman? Revolución, ¿no? Revolución. Y se forma el monolito en 3D. Y aquí va el fluido, va por aquí, ¿no? El fluido. Es una columna empacada pero prediseñada. Y la idea es averiguar, oye, ¿cuál será más eficiente? Y otra cosa que no, se me ha olvidado comentarles acerca de eficiencia. Es bueno que sea compacto, pero luego eso implica otros problemas. Por ejemplo, la caída de presión va a ser más fuerte y va a ocupar una bomba más fuerte para que pueda entrar el fluido. Luego una mejora conlleva en otro lado a un empeoramiento. Y en estos monolitos, aquí están algunos datos geométricos, qué volumen hay en cada monolito, se procuró que tuvieran características similares para que sean comparables, más o menos la misma porosidad, la misma cantidad de área de superficie, etcétera, ¿no? área específica. El material de estudio, en este caso otra vez es carbono activado, y otra vez hidroxiquinoleína. Ok, ya recordé, tomó los datos de Samuel, Saúl tomó los datos de Samuel y los modeló, ¿no? Aquí está la ecuación, en este caso es la de Navier-Stokes. Esta es la forma completa que trae COMSOL, se parece a la que les mostré, las condiciones de frontera, de entrada, de salida. Las condiciones aquí está la suposición de fluido incompresible, ya la están conociendo, y otras cosas que vimos en la mañana. El dominio de solución, vean, aquí está el balance de masa del soluto y la condición de superficie con el soluto, ¿no? La condición de frontera en contacto con el sólido. Bien, por ejemplo aquí están los perfiles de velocidad. En este caso, el fluido se inyecta por el centro y empieza a viajar, ¿no? Obviamente aquí están las velocidades máximas, ¿no? Aquí hizo Saúl un zoom y aquí se ve cómo el fluido se distribuye, ¿no? Adentro del monolito. Y estos son las velocidades, ¿no? No estoy seguro si trae las concentraciones de soluto. Estas son velocidades, siguen siendo velocidades. Si mal no recuerdo, ya se publicó un artículo de este trabajo y la idea es ahora hacerlo a nivel de laboratorio. Este trabajo fue meramente de computadora, ¿no? En su tesis de maestría. Y ahora está en el doctorado, pues ahora haciéndolos de veras, ¿no? Para ver qué da. ¿Sí?
En el contacto con el sólido. Lo que pasa es que aquí estamos viendo solo la velocidad en el fluido. Pero luego a veces se batalla cuando vemos cosas 3D, ¿no? Aquí está el líquido, ¿no? Entonces aquí se absorbe, aquí, en estas fronteritas. ¿Sí? Ahí está donde se pone la condición de frontera de absorción. Aquí mero. El material con el que imprimen es el absorbente. Sí. No, hay un material que sirve de esqueleto. ¿Sí? Y luego ya se añade después el material que va a absorber. Es decir, el material absorbente no lo trabaja la impresora 3D. Son resinas, ¿no? Son resinas. Es como hacer el molde, ¿no? Sí, hacer el molde. Sí, sí. Sí, es algo con el que batallan ya los españoles. ¿Sí? Sí. Ellos nada más pasan el CAD 3D. ¿Sí? Aprovechando que está ahí, el investigador que nos dio la otra parte de Consol, él está más que nada, bueno, está en otra área, ¿no? Y él nos contaba que para buscar sus antenas también utilizaba algoritmos genéticos con Consol. Ah, ok. Entonces, mi pregunta es si de alguna manera han pensado en que también podrían mejorar o reoptimizar el diseño del sistema al utilizar también algoritmos genéticos para que de alguna manera mejorar el proceso. Sí, COMSOL trae una parte que yo no he explorado a medias. COMSOL se puede enlazar con MATLAB. Y COMSOL a mí se puede lanzar los últimos COMSOL con Excel, por ejemplo, y con otros software externos. Yo recuerdo que hace tiempo usé COMSOL enlazado con MATLAB y COMSOL te genera el código en MATLAB, el archivo .m. Y una vez que lo tienes en .m, tú le metes cualquier rutina de optimización, como algoritmos evolutivos. Sí, sí. Algún método de optimización que modifique algo y vea la respuesta, ¿no? Modifique algo y vea la respuesta. Y que obtenga una función objetivo la satisfaga, ¿no? Así trabajaría. Pero sí es posible. Lo que sí me he topado es de que COMSOL no permite, al menos internamente, que le modifique la geometría. Porque tiene palabras mayores. O sea, por ejemplo, optimizar el largo, un largo o un ancho de poros, ¿no? Porque eso obliga a que reescriba continuamente la malla y pudiera alterar la numeración de las fronteras y ya no escribe bien las condiciones de frontera. Porque las condiciones de frontera, si se acuerdan, que en la frontera 4, en la frontera 3, en la frontera 2, pero si altera la geometría, ya no tiene garantía de qué le va a hacer a las condiciones de frontera. Si hay una alteración muy frecuente de la geometría. Sí, o sea, parámetros de otros que no alteran la geometría sí es posible optimizar. Geométricamente es más complicado. Entonces yo me acuerdo que la única manera que logré hacer eso, de hecho yo trabajaba con unas esferitas, pero yo quería que aleatoriamente COMSOL me dibujara esferitas de diferente tamaño para un reactor nuclear. Entonces ahora, siguiendo una distribución de tamaño de esferitas, que me dibuje la geometría así solita y me resuelva las ecuaciones. No pude hacer eso dentro de COMSOL, lo logré cuando lo enlacé con Excel. Entonces en Excel, así como vieron ustedes la parte de parámetros, sale igualito en Excel y ya nomás modificas Excel. En Excel se pega una pestaña de COMSOL y ahí ejecutas desde Excel. Está padrísimo, si alguien tiene la curiosidad de enlazarlo con Excel. De hecho, cuando ustedes instalaron COMSOL, les pide dónde está la dirección de Excel, ¿no? Y la dirección de MATLAB. Pues denle la dirección correcta para que vean que se les va a pegar al Excel. Y vean un tutorial de YouTube para ver cómo usarlo después. ¿De acuerdo? Les pudiera ayudar muchísimo tener COMSOL enlazado con Excel. Y ya en Excel, si alguien de ustedes sabe usar macros o esas cosas, o Visual Basic, pues desde ahí hacen muchísimas cosas, ¿no? Bien, aquí Saúl solo presenta perfiles de velocidad, ¿no? No recuerdo si aquí traigo perfiles de concentración. Velocidad local, porque uno de los primeros ejercicios que hemos hecho con los estudiantes es, primero enfócate al problema de flujo, ¿no? Y ya después nos metemos con el de soluto, porque no sabemos a dónde nos va a conducir esto, ¿no? Algo que nos interesaba es de que una geometría tuviera más área de contacto, pero en este caso nos interesaba que la caída de presión no fuera tan más grande que otros casos, ¿no? Porque involucra que ya a nivel de laboratorio, pues una bomba más potente para que entre el fluido.
si hay una caída de presión más fuerte. Aquí sí están, miren, las presentaciones de soluto. Aquí Saúl hizo unas animaciones y vean cómo eventualmente se va llenando, ¿no? Y allá están las curvas de ruptura, las de concentración a la salida, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir cuál caso fue el más eficiente? El más vertical, ¿no? La teoría nos dice que entre más acostado la columna es menos eficiente que la otra, ¿no? Entonces, con este ejercicio sencillo nos dimos cuenta que el caso 2, en teoría, es una columna mejor eficiente, en teoría. Siempre defínanse diciendo en teoría y ya se evitan críticas. ¿Eh? Sí, tiene razón. Tiene razón esa observación su compañero. En este tiempo salió más rápido el soluto afuera, ¿no? Pero la columna fue más eficiente. Y estos tiempos, por ejemplo, importan mucho para programar la limpieza y mantenimiento de las columnas. Ya un operador dice, no, pues en 30 días se va a llenar una así grandota. Y ya en 30 días están a los mecánicos, a los técnicos para parar un proceso, limpiar el otro, mandar el carbón activado a limpiar, a reactivar, etcétera, ¿no? El carbón activado es caro, imagínense, la carne asada es cara por el puro carbón. Ahora imagínense, llenar tanques así de carbón activado va a salir más caro, ¿sí? Entonces, es un material que no hay que usar una vez y ya, ¿no? Hay que reutilizarlo para bajar los costos de la planta, ¿no? ¿Cuál fue? El 2, que sería ¿no? Es ¿no? Ya me perdí cuál geometría fue, pero es esta, ¿no? Como que se llena de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero esa fue el más eficiente. Habría que ver adentro los sitios activos, los fluxos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo muy interesante, ¿sí? La verdad es que me gustó mucho este trabajo y ha habido algo muy interesante. Yo y el colega Raúl hemos entrenado a los chavos con COMSOL, ¿eh? Pero resulta que después de la maestría saben más COMSOL que nosotros, los chavos. ¿Por qué? Pues porque uno es profesor, uno nomás los guía y ya que reuniones, que clases, que ya no tienes el mismo tiempo que un estudiante. Créeme que ya no tienes tiempo. Entonces, los chavos te superan, en algún punto te superan en el manejo y la facilidad para programar las cosas. Y por ejemplo, estas gráficas las hizo Saúl. Entonces trae una parte ahí COMSOL para generar animaciones. Una vez que resuelven el caso transitorio, ahí mismo le dicen, házmelo con tantos frames por segundo, en punto GIF, punto AVI, y te genera la película. ¿Sí? Impacta muchísimo. La verdad es que impacta mucho más las animaciones que gráficas, ¿no? Sobre todo para presentaciones. Ya en papers pues no se pueden poner animaciones, pero ponemos ahí algunas figuritas a través del tiempo. Y bien, el último caso es uno de los casos también más que yo recuerdo que le batalló mucho Elías. ¿Me puedes ayudar? El 3D, ¿no? Esto es 3D. Sí. Por ejemplo, en memoria RAM necesito migrar a mínimo 16 GB hasta 32, porque si no, se cerraba solo el programa. Se cierra COMSOL, ¿verdad? ¿Manda? COMSOL es caprichoso. Sí, pero él tenía una computadora, ¿no? Una laptop. Sí, una normal. Una laptop. Nada más, bueno, ahí le fuimos metiendo más RAM. Sí, le tuvo que meter parte de su beca, ¿no? Bueno, pues está bien, es parte de obtener un grado de maestría, ¿no? Que no es nada despreciable. Bien, el último caso que les comentaba es el de Elías. Elías trabajó con agitación desde la maestría y se doctoró con este tipo de problemas. Y por ejemplo, con Elías nos interesó averiguar, primero, si COMSOL es capaz de simular la absorción, pero con agitación. Si se fijan nosotros, todas las fronteras son quietas, ¿no? En todo el tiempo son quietas.
Y en este tipo de casos, estamos hablando de que hay unas fronteras, sobre todo donde está el agitador, que realmente es una frontera móvil, ¿no? Es una frontera móvil. Entonces, desde el punto de vista numérico, todavía no tenemos claro qué es lo que hace COMSOL, pero hace algo. Todavía no tenemos claro, yo les digo siempre a los estudiantes, métete a la ayuda de COMSOL, y ahí siempre COMSOL se basa en papers. Yo me he fijado que el modelo de no sé qué y ponen la referencia a COMSOL. Entonces, vete al paper que está usando COMSOL. Yo creo que se debe sentir bonito que uno de tus papers los use un software, ¿no? Se debe sentir muy padre, ¿no? Que el método, ¿no?, de Aguilar Madera, ¿no? Y lo tiene COMSOL, por ejemplo. Ojalá, sí, en algún futuro. Y esa es chamba de los estudiantes. Averiguar cómo le hace COMSOL para actualizar continuamente la geometría. Yo tengo idea de que actualiza la posición de la geometría, de las fronteras, genera la malla, se trae todas las ecuaciones del tiempo anterior, las jala al tiempo actual que está resolviendo y así va, ¿no? Debe ser así. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí está... Quería saber COMSOL también. Por ejemplo, aquí está el tanque agitado. El material absorbente, en este caso Elías puso aquí en unas canastillas el poquito de material absorbente, que si mal no recuerdo era carbón también. Batalló mucho, yo recuerdo que batalló mucho. Y lo que les decía, COMSOL, necesitas decirle qué parte es giratorio, porque el resto va a estar quieto, ¿sí? dentro del ambiente de COMSOL. Entonces, la absorción solo va aquí, solo ocurre aquí. Pero fíjense la gravedad del problema matemático. Aquí afuera, en el fluido, hay unas ecuaciones gobernantes, que es la ecuación de momentum y el balance de masa del soluto en el solvente, ¿no? Aquí afuera. Y aquí adentro hay otras ecuaciones parciales. Y se acoplan a través de esta condición de frontera, a través de esta frontera. Entonces, son palabras mayores simular eso, ¿eh? De cómo le dices que unas ecuaciones gobernantes se están moviendo. Se están moviendo. Y están conectadas con la variable que encuentran del otro lado, a diferentes tiempos de simulación. Entonces, recuerdo que la primera vez no pudo meter ecuaciones parciales en un volumen que se está moviendo, en un espacio geométrico que se está moviendo. Y recuerdo que lo acotó a que no es el volumen, es la pura frontera. Entonces, el material absorbente era la pura frontera que delimita la canastilla. Así hizo unas simulaciones. Entonces, COMSOL sí permite ecuaciones parciales en fronteras. Y es así como que los primeros intentos sí pudo. ¿Sí? Pero ha sido un aprendizaje, ¿no? Que esté en COMSOL no quiere decir que lo vas a poder aprender a la primera. Tienes que picarle, ¿no? Picarle, hasta que jale. En este caso aquí, por ejemplo, aquí podemos ver, miren, estos colores indican la concentración de soluto. Entonces, es obvio que el soluto está aquí, todavía hay mucho soluto lejos de las canastillas, y aquí el soluto se empieza a desaparecer, el color azul indica menos soluto, porque está penetrando, ¿no? Está penetrando en la canastilla que tiene el material absorbente. Y aquí, por ejemplo, en este caso, ya es un caso en el cual sí hay ecuaciones gobernantes dentro de la canastilla. Y aquí están los perfiles de concentración adentro de la canastilla. ¿Sí? Entonces, vean que en las afueras de la canastilla la concentración es más alta y eventualmente es más baja hacia el centro de la canastilla, ¿no? El material absorbente está en estos cilindros. El material absorbente, aquí. Entonces, sí es posible, ¿no? Y también de este trabajo se publicaron, creo que dos papers, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo interesante es ver los patrones de flujo, ver más o menos el fluido por donde se mueve. Y la idea es de, como ustedes saben, ¿no? Sistemas agitados, la idea es promover como la turbulencia, ¿no? El mezclado, que haya muchas líneas caóticas para favorecer un mezclado más homogéneo de sustancias. Esa es la idea de diseñar un tanque agitado. Entonces, vimos que, por ejemplo, recuerdo que Elías ponía las canastillas más abajo, más arriba, más en medio, más arriba, para ver qué caso promovía más el mezclado. Entonces ahí encontró una posición óptima porque pensamos que entre más agitado la absorción se favorece, si se promueve más turbulencia dentro de los equipos. Este caso no, este caso, si se fijan, tiene menos caos, ¿no?, que este.
Creo que lo cuantificamos midiendo la concentración promedio en el solvente. Si vemos que decae rápido, como que es un sistema más homogéneo. Sí, es una manera de ver qué tan homogéneo es el soluto dentro del solvente. En teoría es más homogéneo si se mezcla mejor. ¿Sí? De hecho, esa es la gran suposición de muchos modelos matemáticos que se usan para diseñar reactores y tanques agitados, la suposición de mezclado perfecto. No sé si han escuchado esa frase. La gran suposición de mezclado perfecto, que todo es homogéneo dentro del solvente. Y las direcciones de flujo, pues también nos las plotea Compson, ¿no? Aquí creo que Elías les puso más o menos magnitudes iguales para que se vean las flechas, pero Compson van a ver, no sé si lo vieron con otro profesor, pero cuando grafica velocidades les pueden decir que es proporcionalmente al valor del vector, o logarítmicamente proporcional, o todas son iguales, ¿no? Porque luego unas zonas de muy poco flujo, la flechita es muy chiquita y ya no se ve. Entonces, la idea de hacerlo logarítmico es que se vea, ¿no? Que se agranden las flechas chiquitas. Y, por ejemplo, aquí es obvio que aquí va el agitador, ¿no? Aquí son las velocidades más altas. Y lejos del agitador, pues el fluido tiende a estar quieto, pero vean los patrones, el fluido se va hacia arriba, ¿no? Y luego se regresa, se va y se regresa. Entonces, no recuerdo si en este caso también puso baffles. Los baffles son como láminas que se ponen en los agitadores para promover que no haga un patrón así muy sencillo de flujo, ¿no? Que haya caos, ¿no? ¿Y estas cosas ya son estados estacionarios del sistema? No es estacionario, es imposible alcanzar estacionario en un sistema agitado. Más bien, es un estado cíclico, periódico. Un estado cuasi estacionario, periódico, pero no, es imposible alcanzar un estado estacionario. Porque en un punto, dentro del reactor, la velocidad cambia con el tiempo. Porque pasó el agitador, no pasó el agitador, pasó el agitador, no pasó el agitador. Entonces es imposible que alcance un estado estacionario. Pero es como si hubiera recurrencia, ¿no? Sí, alcanza como una periodicidad igualita a la velocidad de agitación. Por ejemplo, dentro de Compson le decía a Elías, a 100 revoluciones por minuto el agitador, a 30 revoluciones por minuto, y tiendes a alcanzar ese estado de recurrencia. Y esto es como digamos, una foto Una característica. Una foto a determinado tiempo. Sí, porque si pongo esta gráfica al otro tiempo va a ser otra foto y otra foto. De hecho, estas canastillas a otro tiempo van a estar más acá, y luego más acá, porque estas son las que se están moviendo. ¿Sí? Y por último, pues la parte de animación, ¿no? Que siempre dice más que 1000 palabras. Entonces, estas animaciones son GIF y las genera Compson. ¿Sí? Entonces, aquí es la concentración de soluto, ¿no? Es algo lo que estamos interesados. Por ejemplo, el material absorbente es el cilindro que se está moviendo ahí. Entonces, hemos visto que los fluxos no son homogéneos alrededor del cilindro que tiene absorbente. Hay una zona que promueve fluxos más intensos y otra que no. ¿Sí? Podemos graficar la flecha de los fluxos para ver el soluto cómo se está moviendo adentro. En su configuración final tenían un material absorbente arriba y otro abajo. Es que eran varios casos que estudió. Sí, uno con las canastillas estaban más arriba y otros más abajo, y para ver cuál es el caso más idóneo, ¿no? Bien, y creo que con eso cierro. Sí, aquí están las referencias de algunos modelos que presenté. Ya no puse los de los tesistas porque estaban ahí in situ. No sé si le dijeron, si los ponen al pie de la diapositiva, no hay necesidad de ponerlos al final. ¿Vale? Y si no, pues ponlos en todos lados. A ver. Y gracias por su atención. Esta es la facultad de allá de nosotros. Esperemos de repente también que caigan por allá, para que vean el calorón que hace por allá. ¿Vale? Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Entonces, hay espacio yo creo que para algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿se podría modelar la agitación pero con un sonotrodo? ¿Cómo? Con un sonotrodo. ¿Qué es eso? Ah, ¿Sonotrodo? ajá, sónicamente. Sería un ultrasonido, pero que va en medio. Miren, Compson, ¿lo viste en la mañana que estaba el módulo de sónico?
Sí trae para modelar ondas sónicas. ¿Sí, no? ¿O no? Bueno, ¿eso se modela con ecuaciones parciales? Si se modela con ecuaciones parciales, la respuesta es sí. Sí, este problema en particular de flujo de fluidos con el de malla móvil, la acoplas el modelo matemático que te modela eso y debería de funcionar. ¿Sí? Si no trae un modelo ya así bien alineado a lo que tú quieres modelar, usa el PDE Coefficient Form. Ese es general y puedes meter tu propio modelo matemático. ¿Sí? Entonces la respuesta es sí, si se puede escribir con ecuaciones parciales. ¿Sí? Pero fue más una curiosidad. Cuando estaba montando las curvas de ruptura de quién, Del soluto. ¿podría poner una en las que están la experimental y la... sí, Esa no, no. las... Estas. Estas. Esa, sí. Es que tenía dudas. Había dicho, pero no entendí. ¿Qué cambió en el experimento 1, 2 y 3? ¿Qué fue lo que variaron? No está aquí la tabla. Es que los chavos hacen experimento 1 corresponde a tal, tal cantidad de material absorbente, tal valor de la concentración inicial. Y hay una. Diseñan los experimentos. Antes de los experimentos hacen. ¿Han escuchado la palabra diseño de experimentos? Que si tienes 3 variables y las combinas y todo eso. Hacen eso. Y cada experimento corresponde a una combinación en particular de las variables de interés. ¿Sí? Pero no recuerdo. Sí lo tengo en mi laptop a qué corresponde cada caso, pero no recuerdo. Me llamaba la atención porque, o sea, si se ve, por ejemplo, en el 3 pareciera que se ajusta más la simulación al experimental, pero conforme va avanzando pareciera que se ajusta menos. ¿Está? Sí, o sea, conforme van avanzando, o sea, cambiando esas condiciones, yo no sé, por eso o sea, pero era nada más como curiosidad. Sí, creo que aquí lo que están cambiando es el flujo volumétrico, mira. De 0.9 a 1.9. ¿Sí? Y esa justamente. Sí, aquí hizo varios casos a diferentes efluentes, flujos volumétricos que entran en la columna empacada. ¿Y eso cómo lo cambia? ¿Con la presión? O sea, Con la bombita. Usan una bombita para meter el agua con el contaminante. o sea, digamos que a mayor presión pareciera que la simulación es menos precisa. Lo que hemos visto es de que, por ejemplo, si tú inyectas agua muy rápida, no da tiempo que haya un buen contacto entre el agua y el material absorbente. Y no se usa tan eficiente el absorbente. O sea, ni tan. La cinética sobrepasa al... Sí, más bien el tiempo de contacto. El tiempo de contacto del soluto con el material absorbente no es suficiente para que. Tiene que viajar de la solución a la pared, en la interfase del sólido poroso y penetrar todavía para llegar a un sitio activo. Entonces, el tiempo no da del tiempo de viaje dentro de la columna y sale acá en la salida, ¿no? Y sí, hemos visto de que los tiempos de residencia deben ser óptimos. Posiblemente este caso corresponda a un flujo más alto, ¿Sí? Pero también a veces no sabemos, no sabemos porque en unos casos el modelo ajusta muy bien, en los otros no. Pero son horas que se pasan ahí los chavos simulando, a ver, le voy a subir la dispersión axial, a ver si pega. Le voy a subir la difusión superficial, a ver si pega. Y una parte más tediosa es la de optimizar los parámetros. COMSOL trae ahí optimizadores de parámetros. COMSOL trae unas rutinas ahí, pero no lo entiendo muy bien. Y son muy lentas, no sé por dónde va, si ya va a acabar. O sea, tú puedes, fíjense, en COMSOL tú puedes pasar los datos experimentales y decirle que una curva de resultados se ajusta a los datos experimentales. Sí se puede hacer eso en COMSOL. Y que solito juegue con algunas variables que tú les digas hasta que las ajuste. Pero lo que hace COMSOL es de que como que hace un barrido de todos los parámetros, análisis de sensibilidad, y juega con todas las combinaciones posibles y a ver cuál es. Y eso hace que todas las soluciones las guarde y gaste muchísima memoria, porque quiere guardar todas las soluciones. En este caso, pues trabaja con la parte experimental, ¿no? Y lo que vendría siendo la naturaleza de tratar de predecir el comportamiento o mejorar material,
Ahí ustedes cómo trabajan con esta, ¿En la qué, perdón? en la parte de predecir, antes de que lo hagan los experimentales, ¿trabajan en esa parte o siempre están ajustando, interactuando con la parte experimental? No, siempre, siempre. Últimamente los trabajos han sido así. Los chavos primero se meten al laboratorio, obtienen los datos del laboratorio, de isotermas, las curvas estas experimentales, y luego ya en la última parte de sus tesis trabajan en el modelado. Sí, no ha sido al revés, no ha sido un enfoque predictivo, ¿eh? Es un enfoque más de ajustar. De ajustar, porque algo que interesa en la literatura es de repente reportar los parámetros del modelo, que la dispersión axial, la difusividad de poro, la difusión superficial. Eso es algo que interesa y de repente como que armar un banco de datos para que alguien más los use, algunos otros investigadores. Ah, mira, estos de México encontraron una difusividad de poro del orden de por eso la menos 5. Son datos que interesan, ¿no? Por ejemplo. Porque eso sí los pueden agarrar, meter otro modelo y ver qué les predice, ¿no? En otros escenarios de producción. ¿Sí? No es tanto un enfoque predictivo todavía. Y en las primeras láminas hablaba sobre la parte de difusión externa de poro, y mencionaste que hay zonas de los poros en donde tienden a absorberse más. Esa parte está claro porque, a qué se debe, o sea, digamos, si es alguna cosa geométrica ¿Un asunto geométrico? No, tiene que ver más con la heterogeneidad del material absorbente. No son materiales puros. ¿Sí? Bueno, también la distribución de poros es caótica, ¿no? Ya a escala micro. Puede haber poros sin fin, poros conectados, poros que no te llevan a ningún lado. Puede haber gargantas de poro muy cerradas y aunque haya espacio de aquel lado, pues a la mera hora el soluto ya no entró de aquel lado porque la garganta se cerró, ¿no? La garganta del poro. Entonces, el material es heterogéneo desde el punto de vista geométrico, pero también desde el punto de vista de composición química de la superficie sólida. Los iones, por ejemplo, que interesan, los de carga positiva o negativa, que van a atraer un absorbente, no están distribuidos homogéneamente en el sólido. Entonces hay sitios más cargados que otro, por ejemplo el sílice, la parte del cuarzo. En este caso, lo que se hace, estudios previos son qué grupos funcionales están interactuando entre el grupo funcional del material sólido con el soluto que tú quieres absorber. O sea, es un estudio previo, ¿no? Pero no están distribuidos homogéneamente en la superficie del sólido. Y eso hace que no haya sitios activos en todos lados. ¿Y habría forma de modelar, o sea, incorporar eso a la ecuación? Tú metes alguna especie de variable aleatoria, que tengas una distribución, o eso ya es. ¿Sería otro enfoque? Sí, no hemos explorado ese enfoque de modelar a escala de microescala. Se podría, por ejemplo, en el caso de nosotros allá en Nuevo León hemos usado el uso de SEM, imágenes SEM, de microscopios electrónicos de barrido, pero para estudiar el flujo de fluidos, no para absorción. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, de hecho los colegas geólogos caracterizan la roca, ¿no? Calcita, cuarzo, sílice, y si ellos me dicen, mira, este es cuarzo, pues dentro de COMSOL le digo, esta región es cuarzo. Mira, esto es calcita, y mira, dentro de COMSOL este pedacito es calcita. Y ahí podríamos hacer un modelo más fino, ¿no? Para que interactúe el soluto de forma diferente con cada fase mineral del sólido. ¿Sí? Sí se podría, pero es mucho trabajo. Sería muy complejo, ¿no? Porque tendrías que tener una distribución del todo interno, porque tú, como tú dices, el material No es homogéneo. Sí, en la superficie nunca son homogéneos. Aunque se diga que es homogéneo, ¿no? Por ejemplo, nosotros es muy común que se trabajen con materiales modelo. Por ejemplo, calcita de Texas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros. Y nos venden la calcita de Texas, pero ya cuando la ves al microscopio no es homogéneo. Yo estaba pensando más que en una escala un poco más grande, o sea, no sé, digamos, una ecuación diferencial, meter términos justo aleatorios como en esta ecuación. Ajá. Como una componente aleatoria para que interactúe, pero debe de ir a dar a la condición de frontera dentro de COMSOL. Ahí está lo complicado. Y es lo interesante. Sí, ¿cómo se le podría hacer eso? Para que contemple esa aleatoriedad de sitios activos. Yo creo que sí se puede, pero ahorita no sabemos cómo. Esta parte, ¿no? Sí, esa. De que, por ejemplo, lo que yo proponía, aquí es calcita, aquí es sílice, aquí no sé qué,
Traemos esas ideas, pero para flujo de fluidos, no tanto para absorción. ¿Sí? Usted nombró que están haciendo una interacción como un estudio previo de la interacción de soluto con los grupos funcionales. ¿Es computacional o experimental? No, es experimental, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué estudios le hacen ahí, aquí en Ciencias Químicas? Primero se hace una titulación, la cual te dice los grupos funcionales básicos y ácidos, ¿no? Dentro de los básicos, pues casi siempre son OH y los ácidos pues, son grupos carboxílicos, carbónicos que podrían existir aquí. Después de eso, si quieres corroborar más los grupos funcionales sobre la superficie, te vas a un XPS y le convolucionas los resultados de estos y ves si las titulaciones que se hacen de manera macro corresponden con la manera micro. Y Yes. bueno, otras técnicas te ayudan como FTIR, pero más exacto. Sí, esa parte la manejan ellos. Y los datos ahí pasan acá y ahí. Al final no va a dar a Comso toda esa información, ¿eh? No, o sea, supongo, bueno, yo no he pasado, pero al final lo que tú reportas es cómo en el tiempo, cómo disminuye la concentración debido a los parámetros que le vas poniendo a cada uno de los experimentos. Con el flujo, con el cantidad. Bueno, variamos varias cosas, ¿no? Son pH, bueno, pH no creo que se pueda simular, pero es pH, cantidad de absorbente, concentración, velocidad, temperatura. Eso es para un tipo gas, ¿no? Para columnas ya cambia mucho. Sí, al final toda esa información que menciona aquí su compañero, en Comsol va a dar en una partecita que luego se les pasa por alto a los estudiantes, en el modelo de la isoterma. El modelo que usan para la isoterma. Lo que les dije, necesitamos una función que relacione C con Q. La concentración del soluto con Q, la concentración en el absorbente. Y esa depende de pH, de concentración, depende de la temperatura y de otras cosas, ¿no? Y entonces nosotros podemos tener un mismo modelo, pero con diferentes valores de sus parámetros, para otros pHs, otras temperaturas. Y Comso sí te pide este modelo. Dentro del modelo PDB, te pide esta función. Y ahí va a dar toda la información de pHs, temperaturas. Si quieres que Comsol corra para otros pHs, otras temperaturas, necesitas alterar el valor de los parámetros de la isoterma. Ahí es donde Comsol toma en cuenta eso. ¿Sí? De repente, a algunos estudiantes les hago preguntas bien capciosas. Por ejemplo, a ver, dentro de Comsol, ¿dónde está el efecto del pH? ¿Ah? Y ahí se hacen bolas los chavos. ¿Sí? En algún parámetro que mediste del laboratorio está ahí el efecto de pH. Y se lo metiste a Comsol inconscientemente. Y está en la isoterma. ¿Sí? Justamente está en isoterma. La absorción sí depende de la temperatura, ¿eh? Depende mucho de la temperatura y del pH. Pero, por ejemplo, yo creo que las plantas de absorción son más eficientes, no sé si en época de frío que en época de calor. Entonces sí está afectando, ¿eh? Y en los modelos no se contempla el cambio de temperatura de la habitación. ¿Sí? Entonces son otras variables por ahí de incertidumbre. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, la idea era mostrar la absorción desde el punto de vista de modelado, no tanto del punto de vista experimental. Desde el punto de vista experimental, aquí hay colegas que pueden darnos una charla de 2 horas, porque hay mucha instrumentación de equipos de laboratorio. Esto para esto, esto para esto, esto para esto. Y a mí nomás me llegan con, oye, ahí están los datos de absorción, los de la columna, modélalos, ¿no? Y esta es la parte que nos da más información. ¿Sí? No quiere decir que lo demás no sea importante. Todo es importante cuando se quiere entender un problema, ¿no? Bueno, entonces, si ya no hay más comentarios, chavos, hasta aquí le dejamos y nos vemos mañana, ¿verdad? Gracias.